verdadero quien pudiera. Bien, vamos a continuar entonces con el tejido epitelial. Si ustedes se acuerdan, ayer estuvimos viendo este tejido, dijimos que este tejido epitelial había dos grupos. Uno de los grupos se le llamaba tejido de revestimiento. Estuvimos viendo todos los tipos de tejido de revestimiento que se clasificaban según el tipo de célula que tenían, según las capas de células que tenían. Bueno, hoy vamos a ver el tejido epitelial glandular, es decir, el tejido epitelial que forma las glándulas. Sigue siendo tejido epitelial, es glandular, es decir, va a estar formando las glándulas, que ahora las vamos a ver algunas, igual no se hagan problema porque más adelante tenemos puntualmente una unidad que se llama sistema endocrino dedicada a las glándulas, y que acá es solamente una introducción al tejido. El tejido epitelial glandular se puede clasificar de muchas maneras. Se puede clasificar según dónde se secreta la sustancia, en endócrina y exócrina, según cómo secreta la sustancia, en merócrina, apócrina y holócrina, y según el núcleo de células que forman esa glándula, en unicelular y pluricelular. Entonces vamos a empezar a ver cada una de estas clasificaciones del epitelio glandular. Primero, según dónde vierten su sustancia, su producto. Hay glándulas que secretan sus productos en la sangre. Entonces, se les llama glándulas endócrinas. Por ejemplo, la tiroides, por ejemplo, la hipófisis, por ejemplo, la glándula suprarrenal. Son todas glándulas que lo que producen lo vuelcan en el torrente sanguíneo. Pero por otro lado, existen glándulas que vuelcan sus productos en la superficie del cuerpo o en una cavidad. Por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, son glándulas que sus productos no los vierten en la sangre, sino que los vierten en una cavidad o en la superficie del cuerpo. Entonces se las llama glándulas exócrinas. Otra de las clasificaciones está dada por cómo secretan esas glándulas. Entonces yo las clasifico en merócrinas, apócrinas y holócrinas. Las merócrinas, miren, acá tenemos la imagen, esos puntitos amarillos es el producto de secreción. Son glándulas que cuando las células secretoras secretan el producto, directamente el producto atraviesa la membrana y se libera. Por ejemplo, las glándulas salivales tienen un conducto que libera la saliva, o el páncreas. Entonces, en este caso, las células secretoras y la glándula no se ven afectadas cuando secretan su producto. ¿Por qué les digo no se ven afectadas? Porque en las glándulas apócrinas, cuando se secreta la sustancia, que son esos puntitos amarillos, parte del citoplasma de esas células secretoras se libera también. Entonces, no solamente libero la sustancia, sino que parte del citoplasma de esas células también lo libero con esa sustancia que estoy secretando. Y esto pasa, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y por último, en las glándulas holócrinas, estas son las células que secretan la sustancia. Una vez que secretan la sustancia, la célula que la secretó se destruye por completo. Entonces, cuando libero el producto, no solamente libero la sustancia que voy a liberar, sino que también libero restos celulares de las células secretoras. Esto pasa, por ejemplo, en las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas producen lo que nosotros llamamos el sebo, lo encontramos, por ejemplo, en la piel, lo encontramos, por ejemplo, en el cuero cabelludo. Entonces, son células que cuando secretan esas células el producto, la célula se destruye y el contenido de esa célula se va junto con el producto de liberación. Entonces son 3 tipos de glándulas distintas. Y el último tipo de clasificación de las glándulas es según si son uni o pluricelulares. Entonces,
Las glándulas unicelulares están formadas por una sola célula. Por ejemplo, las encontramos dentro de los epitelios. ¿Qué característica tienen estas glándulas? Que generalmente se encuentra la célula, tejido que no es glandular, otra, tejido que no es glandular, otra, es decir, se encuentran rodeadas de tejido que no es glandular. Entonces, esto es una unicelular, esta es una glándula unicelular, y así. Por ejemplo, es lo que pasa con las células caliciformes, que son células que producen moco, y las encuentro, por ejemplo, en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo. Hacen como una especie de protección, una especie de lubricante al sistema digestivo y también al sistema respiratorio. Entonces son glándulas que son unicelulares y generalmente se encuentran dentro de los epitelios y rodeadas de tejido que no es glandular. En cambio, el resto de las glándulas, casi les diría la mayoría de las que ustedes ven en endocrino, son glándulas multicelulares. Es decir, que en la misma glándula encuentro muchas células secretoras juntas. Por ejemplo, en las tiroides, en las glándulas salivales, en las glándulas mamarias, es decir, en la mayoría de las glándulas que ustedes ven son de este tipo, glándulas multicelulares. Entonces, el epitelio glandular también es un tipo de epitelio, sigue siendo tejido epitelial. Ayer vimos todo el tejido epitelial de revestimiento, hoy vemos la parte de epitelial glándula. ¿Alguna duda hasta acá? ¿De lo que hemos visto ayer o de lo que hemos visto hoy? ¿No? Nope. Bien. Negativo. Vamos con el próximo tejido conectivo o conjuntivo. Esperen que les voy a compartir Power y arrancamos. Esperen un minuto, ahí está, aquí lo ven bien. Bien, vamos entonces, siempre voy a agrandar un poco, quiero poder ver mejor. Ahora, háganme acordar, porfa, que les mande estos dos Power, que son el de tejido conectivo, y el próximo, que es el de muscular y nervioso, para que puedan ver las imágenes, que ayer les mandé el de epitelial, háganme acordar que les mande estos dos, porque si no me olvido. Vamos con el tejido conectivo, o también llamado conjuntivo. Estos tejidos que tenemos acá, lo que hacen es reunir, dar apoyo y proteger a otros tejidos. Entonces, dentro de este tejido conectivo vamos a encontrar algunas características que lo diferencian con el tejido epitelial. Por ejemplo, yo les había dicho ayer que el tejido epitelial tenía una matriz extracelular escasa. Bueno, este tiene una matriz extracelular abundante. Esa matriz va a contener sustancia fundamental, que va a ser su principal componente, pero dentro de este tejido conectivo vamos a encontrar como mucha variedad de tejidos, porque van a ver que, por ejemplo, hay tejidos dentro del conectivo que la matriz es líquida, hay tejidos que su matriz es elástica, hay tejidos que su matriz es sólida, y sin embargo todos son conectivos o conjuntivos. Entonces, una de las características de este tejido es que la matriz es abundante, pero puedo encontrar distintos tipos de consistencia en esa matriz. Por otro lado, están compuestos por fibras. Esas fibras son fibras de conexión y soporte, como por ejemplo el colágeno, fibras elásticas, que por ejemplo lo encuentro en los vasos sanguíneos porque me brindan resistencia al desgarro. Entonces, ustedes imagínense un vaso sanguíneo que tiene que tener la capacidad de poder distender sus paredes cuando el volumen de sangre que pasa aumenta, porque si no se rompería. Entonces, necesito fibras elásticas en las paredes para que la pared del vaso tenga elasticidad. Y por otro, las fibras reticulares, que forman parte principalmente de los órganos, de la parte interior de los órganos. Ahora, dentro de los tejidos conectivos, vamos a encontrar distintas células. Hay algunas células que se llaman de paso, como los linfocitos, los basófilos, los eosinófilos, pero hay células
que son las que predominan en este tipo de tejido. Por ejemplo, los fibroblastos, que los tienen ahí, que son estos que tienen acá, que son los que van a sintetizar las fibras que forman parte de la matriz. Estas fibras que hemos visto acá van a ser sintetizadas por estos fibroblastos que van a sintetizar esas fibras que forman parte de la matriz. También voy a encontrar, estos son los más abundantes, también voy a encontrar macrófagos, que son células que se encargan de hacer procesos de fagocitosis, entonces son una defensa para el organismo y lo que hacen es fagocitar células o partículas extrañas en el organismo y tienen una particularidad que es que derivan de otras células que se llaman monocitos. Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos la sangre. Y por último, tenemos adipocitos, que son células que almacenan lípidos. Esto que tienen acá es un adipocito, esto que tienen acá es otro adipocito. A lo largo de este tejido, del tejido conectivo, yo les voy a ir mencionando algunas células, qué sé yo, vamos a ver óseo, y les voy a mencionar los osteoblastos, los osteocitos, vamos a ver cartilaginoso y les voy a mencionar los condrocitos. ¿Y qué significa blasto y cito? Eso hace referencia a la madurez que tiene la célula. Cuando una célula termina en blasto, es una célula inmadura. Esa célula inmadura tiene capacidad para secretar la matriz y también para dividirse. Cuando la célula termina en cito, es una célula madura que viene a partir de un blasto, diríamos, pero su capacidad de secreción de matriz y de división se ve disminuida. Entonces, cuando a lo largo de la unidad yo les vaya mencionando osteoblasto, osteocito, fibroblasto, condrocito, eritroblasto, acuérdense siempre que el término blasto significa célula inmadura y el término cito significa célula madura. Los blastos son los que tienen la capacidad de secretar la matriz, es decir, la matriz extracelular. Entonces, cuando empecemos con la clasificación de los tejidos, vamos a hacer una clasificación en dos grupos. Primero, vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho, donde vamos a encontrar esos tres tipos de tejido que ustedes ven ahí, el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo denso regular. Esto es lo que llamamos conectivo propiamente dicho. Y después vamos a ver los tejidos conectivos especializados, como el adiposo, el sanguíneo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el linfoide. Entonces, vamos a empezar primero viendo los tejidos conectivos que son propiamente dichos. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con el tejido conectivo propiamente dicho? Tejido conectivo laxo, yo lo encuentro debajo de los epitelios. ¿Se acuerdan que ayer yo les mostré una imagen donde tenía un tejido epitelial y debajo había un tejido conectivo? Bueno, el tejido conectivo laxo generalmente se encuentra debajo de los epitelios, recubriendo cavidades en epitelios relacionados con glándulas y también debajo del endotelio, que si se acuerdan, el endotelio es donde, o es el tejido que había en los vasos sanguíneos. Entonces ese tejido conectivo laxo lo voy a encontrar debajo de los epitelios, recubriendo cavidades, en las glándulas o en el tejido que forma vasos sanguíneos. Ese tejido conectivo laxo tiene mucha sustancia fundamental y sus fibras son delgadas y están poco ordenadas, pero en este tejido predominan los fibroblastos y los adipocitos.
Entonces, ¿qué función cumple este tejido? Bueno, este tejido me va a permitir la difusión de nutrientes y va a ser el tejido donde van a ocurrir las reacciones inflamatorias, que son las reacciones que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el sistema inmune, vamos a ver las reacciones inflamatorias. Entonces, este tejido conectivo no es un tejido que yo lo encuentre, por ejemplo, en lugares donde yo necesite resistencia. El conectivo denso irregular es el que se encontraba en la dermis. ¿Se acuerdan que ayer me preguntaron, porque teníamos la epidermis y debajo teníamos la dermis y me preguntaron si también era tejido epitelial y yo les dije no, la dermis es tejido conectivo. Bueno, puntualmente es tejido conectivo denso, irregular. Y en ese caso, los fibroblastos son escasos, tengo menos cantidad de matriz, o sea, menos cantidad de sustancias fundamentales en la matriz, y predominan las fibras de colágeno. Entonces, ¿qué función cumple este tejido en la dermis? Y, principalmente, darme resistencia a los desgarros. Y por último, tenemos el tejido conectivo denso regular, que lo voy a encontrar en los tendones, en los ligamentos, en las aponeurosis. ¿Alguien sabe lo que son las aponeurosis? No. No. Bueno, les cuento. ¿Alguien sabe la diferencia primero entre un ligamento y un tendón? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué une cada uno? Los huesos. Los tendones unen músculos a huesos y los ligamentos unen huesos con huesos en una articulación. Las aponeurosis son tipos de tendones especiales que son chatos, que son más aplanados y que se encuentran, por ejemplo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en algunas partes de la cara, pero son tendones. Entonces, ¿qué característica tiene este tejido? Y si tengo en un tendón o en un ligamento, claramente tiene alta resistencia al esfuerzo. Y son tejidos, el tejido conectivo regular, que tiene fibroblastos escasos, su matriz principalmente tiene fibras colágenas, pero esas fibras colágenas están ordenadas. Entonces, miren, esto que tienen acá es el laxo, donde dijimos que tengo más sustancia fundamental y que las fibras son delgadas y no tienen un orden determinado. ¿Dónde voy a encontrar el laxo? Yo les dije, debajo de los tejidos epiteliales en cavidades, debajo de tejidos epiteliales en el endotelio, en glándulas. Bueno, miren, acá lo tenemos, por ejemplo, debajo de una arteria, del tejido epitelial de una arteria, en el riñón. Acá lo tenemos, por ejemplo, en los hepatocitos del hígado, en los lobulillos hepáticos. Acá lo tenemos, por ejemplo, en la mucosa del esófago. Acá lo tenemos, por ejemplo, en el intestino delgado. Acá en un músculo esquelético. Acá en los conductos deferentes en el testículo. Después, el tejido conectivo denso irregular es el que estaba en la dermis. O sea, si yo le pregunto lugar, debajo del epidermis, formando parte de la piel. Y por último, en el tejido denso regular dijimos ligamentos, tendones, aponeurosis. Miren, acá por ejemplo, lo tenemos en una articulación, un ligamento esto, acá lo tenemos en un tendón, acá tenemos la córnea y la esclerótica del ojo, que son, bueno, como les dije, estructuras del ojo, tanto la córnea como la esclerótica. Entonces,
Estos tres tejidos que acabamos de ver son conectivos, pero puntualmente lo que llamamos propiamente dicho. Conectivo laxo, denso regular, denso irregular. ¿Vamos bien? ¿Mucha información? Sí, profe. Sí. Bien, vamos entonces a empezar con los tejidos conectivos especializados. Como yo les vengo diciendo desde el principio que empezamos con conectivo, dentro de este tejido conectivo hay tejidos que no parecieran ser conectivos. Uno, qué sé yo, se imagina la sangre y dice, y no puede ser el mismo tejido que un hueso o que un cartílago. Bueno, sin embargo, todos estos son tejidos conectivos especializados. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, por más de que muchos de estos, más adelante en otras unidades, los profundicemos. Esto es simplemente como una introducción. Por ejemplo, sanguíneo lo vamos a volver a ver en circulatorio, óseo lo vamos a ver en la unidad que viene, el linfoide lo vamos a ver en el sistema inmune, pero como para que se den una idea de que todos estos tejidos son tejidos conectivos. Entonces, empezamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo, no sé si se acuerdan ustedes ayer la imagen que les mostré de la piel, que les pedí que vieran, que teníamos epidermis, dermis, y abajo había grasa. Bueno, esa grasa subcutánea es tejido adiposo. Una de las características del tejido adiposo es que tiene matriz extracelular escasa. Y las células que lo forman se llaman adipocitos. ¿Para qué sirve este tejido? Protege los órganos, me permite el aislamiento térmico, es una reserva energética, pero no hay un solo tipo de tejido adiposo. Existen dos tipos de tejido adiposo, que son el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Miren, acá tienen una imagen. Esto que tienen acá es el tejido adiposo blanco y esto que tienen acá es el tejido adiposo pardo. Si vemos su distribución en el cuerpo, claramente el tejido adiposo blanco está mucho más distribuido que el tejido adiposo pardo. Miren, todo lo que es la parte de abajo de la epidermis y de la dermis, tengo tejido adiposo blanco, rodeando las vísceras, en la parte retroperitoneal, en la parte inguinal. Obviamente la grasa blanca está mucho más distribuida y la grasa parda se encuentra en lugares puntuales. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ahora las vamos a ver. Primero quería que vieran en dónde la podía encontrar y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Miren, acá tenemos las diferencias entre los dos tipos de grasa. Una de las diferencias es el adipocito que lo está formando. Los adipocitos del tejido blanco, que le llamamos adiposo blanco, tienen una gran gota lipídica. Los adipocitos del tejido pardo tienen pequeñas gotas de grasa y gran cantidad de mitocondrias, y eso es lo que le da el color como marrón o pardo al tejido. Voy a mostrar una imagen. Esto que tienen acá es un adipocito del tejido blanco. Fíjense que tiene una gran gota lipídica. Y esto que tienen acá es un adipocito del tejido pardo. Fíjense que tienen pequeñas gotas, pero en mayor cantidad. Entonces ya los adipocitos son distintos. Son las células que lo están formando. Pero también las funciones de estos tejidos son distintas. ¿Por qué? Porque el tejido blanco principalmente se encarga de ser una reserva energética. En cambio, el tejido adiposo pardo, su principal función es la termogénesis, que es la generación de calor. Entonces, en el tejido adiposo pardo hay una metabolización de los triglicéridos más rápida, se produce calor, se eleva la temperatura del tejido y así se calienta la sangre. Entonces,
la función de los tejidos también es distinta. En uno me sirve como reserva energética y el otro me sirve como productor de calor. Este tiene una distribución, como les dije, mucho más limitada en el cuerpo, mientras que este, cuando somos bebés, tenemos una distribución más homogénea. Pero a medida que crecemos, la distribución del tejido adiposo blanco está controlado por hormonas sexuales. Entonces, por ejemplo, en las mujeres se distribuye principalmente en los senos y en los muslos, mientras que en el hombre principalmente en el abdomen. Entonces, la distribución de las dos también es diferente. Esas son las principales diferencias que encuentro entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Otro tipo de tejido especializado. El sanguíneo. La sangre. Acá está mal, dice tejido adiposo, pero tiene que decir tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, que es la sangre, es uno de los que se caracteriza porque su matriz es líquida. La matriz extracelular es líquida, la sangre es líquida. Entonces, esta matriz va a contener iones, glucosa, moléculas. ¿Por qué? Porque la sangre circula por el corazón, circula por los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es su función? Y transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta desechos, transporta hormonas. ¿Y cómo está formada esa sangre? Bueno, tiene una parte líquida, que se llama plasma, y tiene una parte sólida, que son las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas. Entonces, acá tienen la sangre, lo que predomina en la sangre claramente son los glóbulos rojos. Acá vemos, por ejemplo, cómo es la imagen o cómo se ve al microscopio otras células sanguíneas, como por ejemplo las plaquetas, o los eosinófilos, o los basófilos, o los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, pero lo que predominan siempre son los glóbulos rojos. Entonces, acá les mostramos un poquito la diferencia estructural. Fíjense que el eritrocito o glóbulo rojo es como un disco bicóncavo. Acá tenemos muchos de los glóbulos blancos, acá tenemos las plaquetas, y acá está lo que yo les expliqué al principio, que los macrófagos, que son células fagocíticas, derivan de otras células que se llaman monocitos. Esas células, cuando migran al tejido conectivo, se transforman en macrófagos. Entonces, ¿cómo es la composición de la sangre? Bueno, primero, una persona que pesa aproximadamente 70 kilos tiene 5,5 litros aproximados de sangre. Pueden, según su peso, calcular cuánta sangre más o menos, cuántos litros de sangre tienen ustedes. Por otro lado, como les dije, tenemos una parte líquida, que se llama plasma, que es un líquido amarillento, que tiene agua, glucosa, hormonas, proteínas, y lo que son las células de la sangre, donde tenemos los glóbulos rojos, que son los más abundantes, tengo aproximadamente 4,5 millones a 5 millones por milímetro cúbico, las mujeres tenemos un poquito menos, pero son los encargados del transporte de oxígeno, por eso son los más abundantes. Las plaquetas o trombocitos, que aproximadamente hay entre 150.000 y 400.000, que se encargan del proceso de coagulación, que también ya lo vamos a ver cuando veamos el circulatorio, y los glóbulos blancos o leucocitos, que son todos estos que tienen acá. Y aproximadamente tengo entre 5.000 y 10.000, hay bibliografías que dicen entre 6.000 y 9.000, pero cuando yo tengo los glóbulos blancos elevados, es decir que hay en algún lugar un proceso infeccioso. Entonces, los glóbulos blancos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Esta clasificación está dada principalmente por su estructura en el microscopio. Estos aparentan tener como gránulos.
Y dentro de estos tengo neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Alguien sabe cuáles son los más abundantes de los tres? ¿Cuál es el que más abundante hay? ¿No? Los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes. Son los encargados de hacer procesos fagocíticos y son los primeros que aparecen en las reacciones. Cuando yo tengo una infección, los primeros que van a la batalla son los neutrófilos. Después tengo los eosinófilos, que también hacen procesos de fagocitosis y neutralización, participan en reacciones parasitarias y también en reacciones alérgicas. Los basófilos secretan una sustancia que se llama histamina y heparina, y la histamina lo que hace es incrementar las reacciones alérgicas. Por eso cuando uno toma un antihistamínico, que es el famoso antialérgico, lo que está haciendo es disminuir la secreción de histamina, porque la histamina te incrementa las reacciones alérgicas. Y por otro lado tenemos los agranulocitos, que es monocitos y los linfocitos. Los monocitos son los que vimos recién que se transformaban en macrófagos, y los linfocitos son los que producen anticuerpos. Ahora que está tan de moda el tema de los anticuerpos, anticuerpos, bueno, los linfocitos son los que producen anticuerpos. Ya vamos a ver, en inmune, hay linfocitos B, linfocitos T, pero son los que se encargan de la producción de nuestros anticuerpos. Es decir, para cada antígeno que entre al organismo, existe un anticuerpo específico. Entonces, esto es el tejido sanguíneo, la sangre. Es como una introducción, porque después cuando veamos circulatorio y cuando veamos inmune, vamos a profundizar un poco más en esto. Tejido cartilaginoso, el cartílago. ¿Dónde tengo cartílago? Y en la punta de la nariz, en el oído interno, en los anillos de mi tráquea, en los discos intervertebrales de la columna, en las articulaciones. Este cartílago está formado por células que se llaman condrocitos. Y su matriz tiene una sustancia que se llama proteoglucano condroitin sulfato. La matriz del tejido cartilaginoso es firme y sólida, pero es elástica. No es como la matriz de un hueso, por ejemplo. Entonces fíjense que ya hemos visto una matriz líquida, ahora vemos una matriz elástica, después vamos a ver el hueso, que es una matriz sólida, y todo está dentro del tejido conectivo. Entonces, ¿para qué sirve el tejido cartilaginoso? Y bueno, en realidad depende de dónde se encuentre. Puede formar parte de articulaciones, en el caso de los discos intervertebrales, están en la columna, sirven para amortiguar los golpes. Pero no existe un solo tipo de cartílago, sino que tenemos, el más abundante es el cartílago hialino. Acá tenemos los condrocitos y lo que lo rodea es la matriz. Acá tenemos otros tipos de cartílago, el cartílago fibroso, que lo encuentro, por ejemplo, en los discos intervertebrales de la columna o en los meniscos, que están en por ejemplo, la rodilla. También tenemos un cartílago elástico, que lo encuentro, por ejemplo, formando parte de la epiglotis, que es una estructura que permite que cuando nosotros tragamos, el alimento que se va por el sistema digestivo no pase al sistema respiratorio, ya lo van a ver en respiratorio. Acá tenemos cartílago hialino formando parte de nuestra tráquea, formando parte el cartílago hialino de una articulación de la mano. Entonces, existen distintos tipos de cartílagos, pero el más abundante es el cartílago hialino. Okay. Nico, decime. No, qué fachero que está eso de levantar las manos. Profe, ¿vio? Por ejemplo, en las orejas tenemos cartílago, ¿no? En toda la parte de afuera. A eso me refiero. Sí, ¿Y por totalmente. qué tiene la forma que tiene, vio? ¿Es por algo en específico? No, esto está relacionado con que
es como el cartílago que tenemos en la punta de la nariz. Está relacionado con la forma, a ver, te doy una idea. Primero que la forma de la oreja permite que vos escuches de distintos lados, porque generalmente el sonido, cuando vos lo escuchás, si nosotros tuviéramos las orejas totalmente pegadas hacia atrás, no podríamos escuchar los sonidos, o totalmente hacia adelante, no podríamos escuchar los sonidos que hay, por ejemplo, de atrás. Entonces la disposición de la oreja hace que vos puedas escuchar sonidos que vienen de distintos lados. Y me preguntas por la forma. Eso, la forma es por eso. Ahora, sí, todo lo que es la parte externa está formada por cartílago, al igual que la punta de la nariz. En ese caso está formando estructuras más bien protectoras, no tanto estructuras como, por ejemplo, lo que pasa en los discos intervertebrales, que es una función más bien de amortiguar un golpe. O, en el caso de las articulaciones, los cartílagos los que evitan es que los huesos rocen con huesos. Los cartílagos que encuentro yo en las articulaciones evita que dos huesos se toquen entre sí. Entonces, por eso también les decía un poco, bueno, depende de dónde considere yo el cartílago, es la función que va a tener. Pero si me preguntás por la forma, es por eso, es para poder recibir sonidos de distintos lados. Ah, eso era. Muchas gracias. Bien, y la forma del pabellón, viste que la oreja tiene como una forma como un caracol, más Sí. real. Bueno, eso es para conducir el aire hacia el oído, porque esta parte es el oído externo, entonces el aire, que son vibraciones en realidad, viene por ese oído externo y se mete por el oído externo hacia el oído medio. Es para encauzar el aire, la forma. Ah, ahora lo entendí. Bien, vamos con el próximo tejido, el tejido óseo, los huesos. En este caso, la matriz es dura, porque tiene una sustancia que se llama fosfato de calcio, que forma lo que se llama cristales de hidroxiapatita. Eso es lo que le da la dureza al hueso. En los huesos, por lo tanto, no solamente yo voy a pensar en su función desde, bueno, me permite el movimiento, o bueno, me permite la protección de los órganos, sino que nuestros huesos, como su matriz tiene fosfato de calcio, son una reserva de calcio y de fósforo. Son nuestra principal reserva de calcio y de fósforo. Por eso la importancia de, sobre todo en la niñez, el consumo de calcio. Porque ahí es donde se va a quedar reservado el calcio. A medida que vamos creciendo, el proceso absortivo de calcio va disminuyendo, y en las mujeres más todavía. Cuando entramos en la menopausia, peor. Pero en la etapa donde más absorbemos el calcio es en la niñez. Por eso la importancia del consumo de calcio a esa edad, para que se almacenen en los huesos, porque esa es nuestra reserva, básicamente. Ahora, en el tejido óseo encuentro 3 tipos de células distintas. Osteoblastos, que son las células inmaduras que me secretan la matriz, osteocitos, que es la célula madura, y una más, osteoclastos. Los osteoclastos son células multinucleadas fagocíticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos osteoclastos en el hueso van a hacer procesos de fagocitosis y me van a ir como rompiendo el hueso para que ese hueso pueda regenerarse. Miren, les cuento. Los huesos, todos los huesos de nuestro cuerpo, están formados por 2 tipos de huesos: hueso compacto y hueso esponjoso. Tienen distinta distribución, no es lo mismo un hueso largo, como el fémur, que un hueso plano, como pueden ser las costillas. Pero en todos los huesos voy a encontrar hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El hueso compacto está formado por unidades que se llaman ostionas, que son estas unidades, no sé si las alcanzan a ver, que son como canalículos circulares, que en el medio pasa como un conducto.
miren acá. Esto es una ostiona, al lado de otra ostiona, al lado de otra ostiona. Esta, la ostiona, es la unidad del hueso compacto. Y por el medio pasa un conducto que se llama conducto de Havertz, que es por donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces yo en el hueso compacto, si lo veo de cerca, veo todas las laminillas concéntricas, unas unidas y pegadas a las otras. Si observo el hueso esponjoso, miren, se le llama esponjoso porque parece una esponja. ¿Qué quiere decir? Tiene huecos en el medio. Entonces, este no está formado por ostionas, sino que las laminillas forman lo que se llaman trabéculas. Y entre medio de esas trabéculas hay huecos. Entonces, tanto el hueso esponjoso como el hueso compacto van a formar parte de mis huesos. Por ejemplo, en un hueso como el fémur, para que se den una idea, el hueso esponjoso se encuentra sobre todo en las cabezas, en los extremos, y el hueso compacto en el resto. Entonces, miren, por el medio de la ostiona pasa un vaso sanguíneo y ese conducto se llama conducto de Havertz. El hueso a su vez se encuentra rodeado por una capa de tejido que se llama periósteo. Entonces, todos nuestros huesos van a estar formados por estos dos tipos, hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Que cambia la distribución? Sí. No se hagan problema tampoco tanto por esto, porque en la unidad que sigue, que es osteoartromuscular, volvemos a ver esto y vemos, según si el hueso es largo, o es corto, o es plano, la distribución que tiene el hueso compacto y el hueso esponjoso. Miren, yo les dije a ustedes que blasto significaba inmaduro y son las que secretaban la matriz. Cito significaba maduro y se encuentran rodeadas por la matriz. Acá tenemos como el origen del tejido, cómo se va formando el hueso. Todas las células del hueso derivan de células que se llaman células mesenquimáticas. Esas células mesenquimáticas se diferencian en osteoblastos, y los osteoblastos empiezan a secretar la matriz, que es esta sustancia que ven acá. A continuación, algunos de esos osteoblastos se diferencian en osteocitos, maduran. Entonces los osteoblastos empiezan a irse hacia el costado y los osteocitos empiezan a quedar en el centro, rodeados por la matriz, que es un poco lo que están viendo acá. Miren, osteoblastos, que son los que sintetizan la matriz, algunos se van diferenciando en osteocitos y van quedando rodeados por la matriz. Entonces, si yo analizo un hueso, me queda los osteoblastos hacia el exterior, los osteocitos hacia adentro rodeados por la matriz, y acá tenemos un osteoclasto, que son esas células fagocíticas que hacen estos procesos de fagocitosis en el hueso. Entonces, esas son las tres células que van a estar formando los huesos: osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Acá ven, miren, lo que vendría a ser un hueso esponjoso, esto es un hueso esponjoso, y en el medio, en los agujeros del hueso esponjoso, encuentro una sustancia que se llama médula ósea roja. Es decir, en estos huecos de acá, encuentro una sustancia que se llama médula ósea roja. Ahora vamos a ver qué es esa médula ósea roja. ¿Alguna duda hasta acá? ¿El hueso? ¿No? Nope. Bien. Vamos entonces, les mencioné yo que en los agujeritos del hueso, este que tenemos acá, es decir, en los agujeritos del hueso esponjoso, encuentro la médula ósea roja. Bueno, esa médula ósea pertenece a otro tejido, es el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético
se encuentra, por ejemplo, en los espacios de los huesos esponjosos. ¿Y cuál es la función del tejido hematopoyético? Formar a las células sanguíneas, formar las plaquetas, formar los eritrocitos, formar los monocitos, formar los granulocitos. Entonces, acá vemos la médula ósea roja, que es ese tejido que nosotros le llamamos tejido hematopoyético, porque tiene la capacidad de generar células sanguíneas. ¿Y cómo genera células sanguíneas? Esto que tenemos acá es una célula que se llama hemocitoblasto, que también se le llama célula pluripotencial o totipotencial, porque es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células. Entonces, se puede diferenciar en un proeritroblasto, formar un eritroblasto, y finalmente terminar formando un eritrocito, que es un glóbulo rojo. Los eritrocitos, el eritroblasto, para transformarse en eritrocito, pierde el núcleo. Por otro lado, esta célula se puede diferenciar en un mieloblasto, formar un progranulocito que me puede dar un basófilo, un eosinófilo o un neutrófilo, que es lo que se conoce como granulocito. También esta célula se puede diferenciar en un linfoblasto y darme un linfocito, que les conté que es un glóbulo blanco. O puede diferenciarse en un monoblasto y darme un monocito, que también es un glóbulo blanco. Y por último, esta célula se puede diferenciar en un megacardioblasto, formar un megacariocito, y de los restos citoplasmáticos de este megacariocito es lo que nosotros le llamamos plaquetas o trombocitos. Quiere decir que a partir de una célula totipotencial o pluripotencial, es decir, que tiene la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células, obtengo todas las células sanguíneas. Entonces, estas células yo las voy a encontrar en la médula ósea roja, porque pueden formarme los distintos tipos de células sanguíneas. ¿Vamos bien? No, ¿O más o profe, menos? yo me perdí en esta última parte de lo de las Perfecto. hematopoietéticas. Bueno, son células que te generan otras, que tienen la capacidad de generarte otras. La médula ósea roja contiene células, que son estas, que tienen la capacidad de poder generarte cualquier célula sanguínea. Un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o una plaqueta. A partir de esta célula, vos podés generar todas las células sanguíneas. Entonces, dependiendo en qué se diferencie, vas a poder obtener un glóbulo rojo, o los distintos tipos de glóbulos blancos, o las plaquetas. Y todas pueden venir de una célula original, que se llama totipotencial, que tiene la capacidad de diferenciarse en distintas células. Según en qué se diferencie, es el tipo de célula que te va a dar. Entonces, Ahora le caché. eso es lo que se llama células hematopoyéticas, porque te pueden generar células de la sangre. Cualquiera, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o una plaqueta. Ahí le caché. El último tejido que vamos a ver es el tejido de tipo linfoide. En este caso, lo voy a encontrar en el timo, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el vaso y en las amígdalas. Ustedes me preguntan, hay muchos de estos probablemente que no sepan dónde están, no se hagan problema porque en Inmune los vamos a ver. Entonces, por ejemplo, las amígdalas por ahí las han sentido nombrar, la médula ósea por ahí también, pero estos tejidos se caracterizan porque tienen la particularidad de que pueden generar linfocitos. Los linfocitos eran un tipo de glóbulo blanco.
Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez alguien ha sentido el tema de se le inflamaron los ganglios? Qué sé yo, me duele la garganta, tengo los ganglios del cuello inflamados. Eso es porque en esos ganglios, como han detectado algún antígeno en particular, un virus, una bacteria o lo que sea, ha empezado a proliferar y se han empezado a producir linfocitos. Entonces, en estos tejidos que vemos ahí, ganglios, médula, amígdalas, vasos, timo, yo voy a encontrar tejido linfoide que tiene la capacidad de generar linfocitos. ¿Se entiende? Es el último tejido conectivo especializado que vemos. ¿Se entiende hasta acá? Miren, ahí, por ejemplo, les muestran una imagen de dónde está ubicado ese tejido linfoide. Profe, ¿puede ¿Duda ser del que los tema? ganglios estén por todo el cuerpo? ¿O algo así era? Perfecto. Los ganglios se encuentran en todo el cuerpo. Hay regiones que tenés más, por ejemplo, la región inguinal de la ingle, pero se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. En las axilas y en la ingle hay como más concentración, pero encontrás ganglios distribuidos por todo el cuerpo. Sí, exactamente. Y ya vamos a ver en inmune la importancia de esos ganglios y por qué se inflaman esos ganglios. ¿Y qué pasa si se inflaman esos ganglios? Porque todo eso está relacionado con el sistema inmune. Por eso les digo, acá es solamente una introducción, porque muchos de estos tejidos los volvemos a tocar en unidades de humana más adelante. ¿Ha quedado alguna duda del tejido conectivo? ¿No? No. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque deben estar reventados de escucharme hace una hora. Nos tomamos 10 minutos de recreo y a las 50 volvemos al mismo MIT y vemos los últimos dos tejidos que nos quedan, que son el muscular y el nervioso. Así que vayan, tómense algo caliente, prepárense el mate, que nos quedan los últimos dos tejidos por ver. En 10 minutos nos vemos de nuevo. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Muy Nos bien. vemos. Muchas gracias, profe. Vamos, vayan a estar 10 Adiós.